desde dos lugares. Uno es el jurídico y el judicial, que tendrá que seguir el camino que corresponde. Ahora los fiscales seguramente van a apelar a esta medida. Y el otro es el político, en donde nosotros tampoco avalamos este tipo de cosas. Y en el tema político, y termino, nosotros estamos pensando seriamente en la posibilidad de generar un juicio político a esta jueza por desconocimiento del derecho. ¿Lo van a presentar en la legislatura o ante Estamos evaluándolo en el bloque. Hay especialistas, mucho más que yo, en términos más allá de que yo soy abogado, pero hay especialistas que están en la Comisión de Justicia, que estamos evaluando el fallo, porque realmente hay partes del fallo que son disparatadas. Fernando Sánchez, legislador de la coalición cívica, y bueno, ustedes un poco lo miraron de afuera al conflicto en su momento entre el gobierno nacional y el de la ciudad, pero bueno, hay un tema social que preocupa a todos, ¿no? En realidad fuimos terceros parciales, digamos, ¿no? Porque tenemos ideas políticas, así que imparciales no podemos ser, pero efectivamente no somos parte del gobierno nacional, no somos parte del gobierno de la ciudad, pero no lo miramos de afuera, nos involucramos. Todos sabemos que acá hubo de todo un poco, ¿no? Que hubo manipulación política, que hay promesas incumplidas, que hay necesidades no satisfechas, que hay recursos sin ser ejecutados. Entonces, cuando hay de todo un poco, me parece que la política lo que tiene que hacer, y me imagino que también el periodismo, es tratar de poner blanco sobre negro, ¿no? Es decir, cuando uno se pregunta por qué el gobierno nacional discrimina a la ciudad, efectivamente la que tiene que contestar es la presidenta de la Nación. Cuando uno se pregunta por qué el gobierno nacional no envía a las fuerzas de seguridad para evitar esos choques que terminaron en muertos, esos son los muertos de Aníbal Fernández, hay que decirlo, él lo sabe. Entonces, también hay que poner blanco sobre negro, porque estamos hablando de necesidades, de violencia y de inseguridad, ¿no? Ahora, cuando también nos preguntamos por qué el gobierno de la ciudad, el gobierno de Mauricio Macri el año pasado ejecutó solo el 40% de los recursos destinados a vivienda, también hay que ponerlo blanco sobre negro. Si la gracia, la lógica de todo esto es que los recursos contribuyan a solucionar los problemas de la sociedad, sea que quienes estaban ahí o quienes tienen la necesidad vengan de Salta, hayan nacido en la capital federal o sean hermanos de algún otro país. Digo, ¿por qué no se disponen los recursos como se tienen que disponer? Me parece que lo que hubo ahí fue una utilización política previa, hay punteros políticos en el sur de la ciudad de Buenos Aires como lo hay en el conurbano bonaerense, y lo que hubo después fue una gran puesta en escena para ver cuál de los dos, si el gobierno nacional o el de la ciudad, sacaba ventaja en su electorado. Me parece que eso es demasiado perverso con la necesidad de la gente. Bueno, ahí, digamos, Fernando va a coincidir un poco con lo que en su momento también indicó el gobierno nacional, que ustedes no habían ejecutado todo el presupuesto en el tema es ciudad. un número, un dato de la realidad, digo, yo no lo estoy inventando. Hay datos y variables. Yo permanentemente a lo largo del año vengo escuchando de las subejecuciones de los programas del gobierno de la ciudad. Estos números no son mis números, son los números que están en las cuentas que están en la Comisión de Presupuesto. El presupuesto de la Ciudad de Buenos Aires se ejecutó en un 97%. ¿Hay algún área que puede tener, mirando demasiado técnico, no sé si la gente lo entiende, el devengado con el preventivo, con el ejecutado, pero básicamente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha ejecutado en un 97% su presupuesto. Entonces no puede haber áreas que hayan ejecutado el 40%, porque no hay áreas que hayan ejecutado el 130%. Sí, lo que digo oficial ejecutó el 120, 140%. Pero ¿cómo va a ejecutar el 120% sí, de la publicidad ejecutó oficial? más, No es es decir, así. tomó recursos de otra partida, si es de vivienda no lo sé, pero la oposición, como siempre, está para criticar. Y bienvenido sea, porque muchas veces, a partir de la crítica, nosotros hemos modificado posiciones y hemos logrado, como recientemente, la sanción del presupuesto. En ese presupuesto, y a pedido de la coalición cívica, nosotros hemos incluido 6,5 millones de pesos más para el Parque Interamericano, para que el ministro Santilli, seguramente que está a continuación nuestra, y que ha hecho muchísimo más que administraciones anteriores, porque denominábamos Parque Indoamericano y estaba enrejado, faltaban rejas, había una serie de situaciones que ocurrían básicamente en un predio que tiene 140 hectáreas en el sur de la ciudad y que es costoso mantenerlo. Lo que sí quiero dejar claro, porque me parece que esto es lo que tiene que saber el televidente, que nosotros no podemos avalar la toma de un espacio público. Pues yo le preguntaría a la jueza Nazar, si le toman la plaza de la esquina de la casa, ¿va a pensar lo mismo? ¿O piensa esto porque es en el sur de la ciudad? Alderete, ¿y ustedes por qué defienden estas acciones? No, nosotros defendemos estas acciones porque hay una sordera tremenda de los gobiernos. Y ante esa sordera no se puede llegar a ningún tipo de solución. Nosotros
en muchos lugares hemos buscado solución con algunos intendentes de cualquier estación política, porque nosotros la política tenemos que entender que para solucionar el problema y no para joder a la gente. En este caso creo que también puede rozar un problema ideológico de los gobiernos, que hay una resistencia tremenda en reconocer de lo que no se hizo. Y hay en este caso... Yo no digo de resolver las cuestiones en este caso hay alguna resistencia ideológica en el gobierno de Macri. Yo creo que sí, porque estuvimos reunidos inclusive en la Casa de Gobierno, porque ¿quiénes son las organizaciones? Son las que han evitado más muerte allí, y eso parece que los gobiernos no quieren reconocer. Fuimos nosotros que hicimos unir a los dos gobiernos, y nosotros fuimos los que pedimos que metan la gendarmería para que no se enfrenten los dos. Yo estuve en la reunión, Mauricio Macri estuvo en las dos reuniones. Sí, bueno, pero yo le quiero decir que no hay ninguna discriminación ideológica, porque no es cierto. Bueno, pero reconozcan, la mayoría de los planes que se están ejecutando y que se están ejecutando por autogestión no son básicamente de gente del PRO. Están las madres de Plaza de Mayo, no me va a decir que las madres de Plaza de Mayo son gente del PRO, y sin embargo tienen la asistencia financiera permanente para poder hacer las obras. Me va a decir que el discurso de Mauricio Macri el día previo no ha hecho también que eso se enfrentara. La xenofobia tremenda que contra el discurso es los negros, contra los bolivianos, contra los paraguayos. El discurso fue estigmatizar a Macri sobre una realidad y que hay que ponerla arriba de la mesa. Y la realidad es la siguiente. Señores, en la Argentina no tenemos compañeros nuestros que tienen necesidades habitacionales. ¿Por qué vienen de otros países a afincarse a la Ciudad de Buenos Aires? Porque la Ciudad de Buenos Aires tiene la plena ocupación. Entonces después son los propios compañeros de ellos, en la misma Villa Viseria, los que los hacinan y les cobran el alquiler. Pero han sido expulsados de las provincias también, ha sido expulsado porque la tecnología, el adelanto tecnológico que hay en el campo, ha hecho que mano de obra del campo... Pero más tecnología que la que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires no hay. O sea, lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires es trabajo y la gente viene en busca de trabajo. Sí, busca las grandes ciudades. Esa necesidad hace, y usted lo sabe porque usted convive mucho más que yo, usted sabe que en las mismas villas miserias hay, no sé si vecinos, llamarlo de alguna forma, que incluso le digitan la cantidad de gente que puede haber dentro de una pieza. Y hay compañeros bolivianos, peruanos que tienen que mandar los hijos a Bolivia de vuelta porque no pueden tener a todos los chicos adentro de la pieza. Esto ocurre también. Entonces no es un problema solamente ideológico. No es que solo que convivo, sino que yo también he sido habitante de la villa en Colegial y fui dirigente de la villa colegiante de la dictadura. Esa consecuencia de eso también la dictadura me metió preso, ¿no? Sí, yo lo conozco bien el tema de la dictadura porque mi papá también estuvo preso. Conozco, vivo igual que ellos, no es que me hago que vivo por afuera, y conozco cómo sufren también los que viven hacinados. Es decir, yo creo que acá, yo me pregunto muchas veces, recién hablando con el ministro, le pedí una tarjeta para tener una comunicación, porque creo que el ministro de Espacio Público tendría que haber intervenido en este conflicto y creo que podíamos haber llegado a un acuerdo previo a lo que es el desarrollo de este conflicto, ¿no? Porque ¿quién es el responsable del área? El ministro de Espacio Público. Y él no estuvo en las negociaciones. Yo creo que ahí... Yo me pregunto, le voy a reconocer, problema y creo que lo mejor que puede hacer es hablar con el ministro Santini, porque es una persona que está involucrada permanentemente en el tema, y estuvo involucrado en el tema del Parque Mitoamericano, más allá de que formalmente en aquel momento el parque no estaba bajo su supervisión. Hoy, creo yo que gracias a la eficiencia que ha demostrado en algunos otros conflictos, el parque se ha trasladado funcionalmente bajo la órbita de Espacio Público, y es ahí donde creo que vino el aporte de la coalición cívica para poder poner algunos pesos más en el presupuesto para que terminemos de resolver esa situación, que son nada más ni nada menos que 140 hectáreas. Es cierto lo que él dice con respecto al gobierno nacional, con respecto a los aportes que tenía que hacer, que lo hacen en otra provincia y acá no, ¿no? Es cierto que el gobierno nacional también en su momento le convino de que se produjeran este conflicto. Sí, hubo, digamos que lamentablemente hay que decirlo, hubo un orejeo entre los dos gobiernos, sí, sí, ¿no? Me parece que aquí todos en algún momento después se dieron cuenta de que había sido tarde y que se les había ido de las manos del conflicto, ¿no? No se puede jugar con la necesidad de la gente. Y además esto es lo que nosotros como políticos tenemos que resolver. Él como dirigente social, él como dirigente de la oposición, yo como oficialista, lo que no se puede jugar es con la necesidad de la gente. No, obviamente. Fernando, ¿querías decir algo? Sí, varias cosas. En primer lugar, me parece que hay que mirar las realidades, ¿no? Cuando uno ve un espacio público no está para ser tomado y loteado, está para ser disfrutado por la sociedad. Eso lo sabemos todos. Está en el Código Penal quien violenta esa norma. Es decir, eso es así en un país normal, en una ciudad normal. Digo, después está lo otro, la realidad. 500.000 de personas en la ciudad de Buenos Aires tienen problemas habitacionales serios, graves.
Entonces, ¿no es también ilegal y además inmoral ignorar esa realidad? Digo, ¿no es tremendo tener los recursos a la mano? Insuficientes, siempre son insuficientes los recursos. Ahora, tenerlos acá, la gente ahí con los problemas y guardárselos para otras actividades. Pero vos decís que es insensible el gobierno de Macri frente a estas necesidades. A ver, sin duda, yo creo que el gobierno nacional ha tenido políticas habitacionales catastróficas. Con un país que crece al 8% desde hace años y tenemos un país que sigue sometiendo a 20%, 25% de su población a estos niveles de pobreza y de violencia, porque cuando se vive en pobreza, en la Argentina de hoy se vive en violencia. Entonces, me parece que nosotros no podemos permitir eso. Ahora, el gobierno de Mauricio Macri no solo que no dispone los recursos, sino que además, como dijo Alderete, incendió la zona sur de la ciudad con su discurso. ¿Qué necesidad había en el medio de un conflicto hablar de problemas de inmigración? Todos sabemos que es un debate que hay que darlo, que se puede dar en cualquier momento. Ahora, ¿era el momento hablar de inmigración o de políticas migratorias en el medio de un conflicto? Voy a dar un ejemplo. Voy a dar un ejemplo de lo que es trabajar bien y de lo que es trabajar mal. La coalición cívica es oposición, tanto al gobierno nacional como al de la ciudad. Dijimos, ¿cómo podemos contribuir? Bueno, en la Villa 31 el ministro Santilli lo puede decir. Lo que le pedimos es, primero, regularizar la cuestión de la representación de los habitantes de la villa, de los ciudadanos habitantes de la villa. Se hizo las elecciones internas, ahora se sabe quiénes son los que representan a los que allí viven. Para terminar un poco con esta intermediación perversa de los punteros políticos, ¿no? En el indoamericano me parece que se dio todo lo contrario. En la Villa 31 una mesa de trabajo, Nación, Ciudad de Buenos Aires y habitantes, con intervención de otros partidos como el de la coalición cívica. Nosotros tenemos la diputada Sánchez Andíez, es la presidenta de la Comisión de Vivienda. Bueno, esos son los ámbitos y las formas. Me parece que no es incendiar la zona sur como se solucionan las cosas. Insolidario y le faltó respuesta, le dijo Fernando Sánchez. Mire, yo creo que la coalición cívica es oposición en la capital federal. Hoy miraba los números de los ATN, la provincia que tiene que gobernar, que es Tierra del Fuego, es la segunda beneficiaria en cuestiones de ATN, con lo cual me parece que el único lugar donde hacen oposición es en la capital federal. Me parece que llamar insolidario al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuando casi el 70% de su presupuesto se gasta en gasto social, en donde estamos prácticamente con los niveles de ejecución en el tema ciudadanía porteña como en la peor época, en el 2001, es tener asignado casi 1.000 millones de pesos en vivienda, que por supuesto son escasos. Ahora, hay 500.000 vecinos que tienen problemas de vivienda. Comparémoslo con otros años. Ahora déjame terminar. La Ciudad de Buenos Aires históricamente tuvo el 5% de su presupuesto asignado a políticas habitacionales. ¿Cuántos vecinos hay de la Ciudad de Buenos Aires que son clase media, que pagan sus impuestos y que también tienen problemas de vivienda? Y no por eso... Ahí está la discusión del Banco Ciudad, me querés decir vos, ¿no? Claro, y no por eso... Estaría destinado a aumentar los créditos hipotecarios que ustedes lo quieren usar para entregárselo al Tesoro de la ciudad en vez de dar crédito hipotecario. Y no por eso el señor que vive en la calle, en un edificio de Caballito, se desocupa el departamento de abajo y ese señor va y lo toma. A ver, el problema habitacional es complejo. Es que hablar están las villas, ejecutar están las tomas, están los conventillos, están las familias que viven en los hoteles, los hotelados, están quienes podrían tener un crédito pero no lo pueden tener porque están fuera del sistema financiero, porque el sistema financiero en la Argentina es un desastre, están quienes teniendo algo de formalidad, que tienen la suerte de tener algo de formalidad, podrían pedir un crédito. Bueno, esa es la discusión, ¿no? ¿Qué hacemos para darle vivienda a las clases medias y medias bajas? ¿Qué hacemos para poder otorgar, no subsidios, créditos a la clase media? Digo, el Banco Ciudad lo puede hacer, no lo está usando como herramienta el gobierno de la ciudad. El Banco Ciudad. Absolutamente. Acabamos de reglamentar una ley, está colgada, garantía para los inquilinos. Ley de la coalición cívica. Ley de la coalición cívica. Ley de la coalición cívica. Ley que se resistieron un año a tratar y la tuvimos que sacar a las apuradas. No es un banco distinto del sistema financiero argentino. La pregunta es, ¿el Banco Nación, salvo para los empleados, no tiene crédito subsidiado para la clase media? ¿Hay un banco privado que tenga crédito subsidiado para el crédito hipotecario? No es así. Hoy vemos los niveles de construcción que hay en la Ciudad de Buenos Aires, son construcciones producto de inversores, no del crédito genuino hipotecario que permite a aquellas clases medias y medias bajas acceder a la vivienda. ¿Qué pasó con lo prometido?
tras Bueno, esa con lo solución? prometido no ha pasado nada todavía, solo fueron promesas. Nosotros El plan de acordamos viviendas, para calmar sí, el está. conflicto, que con un solo simple censo la gente se Sí. retiraba. Por esto quiero aclarar, la gente no fue a vivir en el espacio público, fue forma de presionar, porque todo lo que estaban en el predio, ninguno decía hay que quedarse acá a vivir. Quería presionar para que lo escuchen ante el problema que tenían. Es decir, eso del espacio público que querían, todos somos conscientes de que un espacio público, una plaza, no vamos a ir a vivir. Creo que acá también falta de política, porque no hay un relevamiento serio, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, con las casas que no se... es decir, las herencias que dejaron de no reclama nadie, casas tomadas, es decir, los chicos de las calles, la gente de la calle, es decir, no hay una ¿Y qué política pasa con el plan de seria en vivienda eso. que se había entre el Nosotros gobierno nacional? hemos incorporado, producto del Pero acuerdo... el compromiso entre el gobierno nacional y el de la ciudad. Yo la verdad, Gustavo, no quiero avanzar porque no conozco en detalle si eso ha avanzado. Nosotros hemos puesto casi 900 millones de pesos en el área de vivienda. Esto debiera traer aparejado que existan como contraparte 900 millones de pesos del gobierno nacional. Yo hasta ahora no he visto, por lo menos no hay anuncios al respecto de que se haya podido avanzar en El este día sentido. 26 de enero hicimos una movilización al gobierno de la ciudad y presentamos un petitorio, porque también tenemos propuestas para llegar a una solución. Puede ser como nosotros pensamos, como el gobierno piensa, pero buscar una respuesta. Hasta hoy no nos han convocado. El gobierno de la ciudad, el 26 de enero, con un petitorio, es decir, y nadie nos quiere recibir, no se busca solución. ¿Y no han hablado con Abud, el presidente del Instituto de la Vivienda? Nosotros hemos presentado un petitorio en la ciudad, en el gobierno de la ciudad, que nos recibieron el 26 de enero. Y le pedimos una audiencia para discutir y charlar esto y decir las propuestas que Instituto de la tenemos. Vivienda Yo para ir a me vaciado comprometo al en la ciudad de Buenos derete Aires. en hablar mañana con el presidente del Instituto de la Vivienda, que creo que es la persona indicada para esto, para que le formalice la audiencia y podamos discutir. Si ustedes tienen un plan, bienvenido sea, porque muchas veces uno no es dueño de toda la verdad. Tenemos propuestas y no hay una queremos nada propuesta, regalado, no queremos nada regalado, queremos ver qué es lo que podemos pagar, hasta Yo le cuánto quiero decir podemos una cosa, pagar. Alderete. Y queremos construir nuestra propia vivienda Usted también, sabe que una hay- propuesta. En el gobierno de la ciudad, casi 50 o 60 mil créditos otorgados y gente que vive en esos edificios. Piedrabuena, Lugano, qué sé yo. ¿Sabe cuál es el nivel de morosidad? ¿Alto? 80%. Entonces, después declaramos la emergencia habitacional para resolver los problemas del edificio, porque se picaron los caños, porque no sé qué, porque el ascensor no anda. Pero también tenemos que entender que tenemos que empezar a respetarnos entre Hay nosotros. que ser justo porque eso no es un también, ¿no? problema del gobierno, eso es el un problema del que vive en el edificio. El que sabe cómo es la cosa entiende que cuando uno tiene un crédito, aunque sea para un plan de vivienda, una casa o un plan de vivienda, lo termina pagando. A muy largo plazo, con muy buenas condiciones y lo termina pagando. Ahora, ¿saben por qué hay alta morosidad? Porque ni siquiera se le ha transferido nunca la titularidad de dominio a alguno de esos Tampoco complejos nadie lo fue a habitacionales. desalojar, Fernando. Vos no podés, No podés te estoy avalar contradiciendo, estoy contando la una realidad. morosidad. Ustedes saben que el Piedrabuena tiene las conexiones de gas a punto de explotar. ¿Eso lo saben o no lo saben? Bueno, pero nadie... La Defensoría del Menor y la Auditoría de la Ciudad ya le han dicho varias veces al IBC, el Piedrabuena es una bomba de tiempo. Pero está muy Vamos bien. a tener que lamentar Ahora, muertos y nadie va a saber quién es el responsable de nuevo. ¿Hay entre los vecinos del Piedrabuena alguna decisión de Hay mejorar el complejos conjunto? enteros en Lugano que no están transferidas la propiedad y por resuelvan tanto el las problema del expensas gobierno. las No tiene se que pagar puede el vivir- gobierno. El gobierno no puede vivir resolviendo todos los temas. Me parece que si uno tiene hoy una vivienda y paga 300 pesos por mes, ¿por qué? Álvaro, ¿Por qué? el ¿Por gobierno qué le entregó a la 300 pesos gente que le cobran en cualquier, complejos dígame con Alderete, si no le defectos cobran en cualquier constructivos pieza en una graves. villa. 300 pesos un departamento. Entonces también tenemos que trabajar sobre el aspecto cultural, Fernando, que es lo que estoy tratando de transmitir. pero sin ningún Porque si a vos problema. te da, el sistema es solidario. ver. Si yo te doy una casa y vos tenés la oportunidad de pagarla, no te la doy yo, sino te la da el Estado. Y vos tenés la posibilidad de pagarla 300 pesos por mes. Paga esos 300 pesos que van a ir a un sistema para que otro tenga vivienda. Esto es lo que tenemos que fortalecer desde la política. Me parece que discutir si hay 100 pesos más o 100 pesos menos, me parece que lo que hay que discutir es un sistema, y el sistema debe ser solidario. Ahora, aquellos que acceden a la vivienda deben pagarla, como ocurre en cualquier lugar del mundo. Invito que vayan a San Luis. ¿Qué es lo que ocurre en San Luis? ¿Por qué todo el mundo tiene su vivienda? Porque todo el mundo paga la cuota. Es un sistema que se retroalimenta. Entonces, me parece que, haciendo, digamos, una comparación, estábamos hablando antes del corte con el ministro Santilli,
de la nota de hoy, de la basura y demás, donde el propio porteño reconoce que el que ensucia la ciudad es él. Entonces, nosotros necesitamos desde la política también transmitir que no hay esfuerzo solo desde el gobierno. Desde la política no se dan ejemplos necesarios para abajo, ¿no? Bueno, esto del indoamericano fue un ejemplo. Pero de sabe eso, una ¿no? cosa, Gustavo, también le tengo que decir... Hubo un muerto en el medio, el problema es que no se lo tomó en tiempo. También le tengo que decir que mejor. siempre la nota Sí. es el hombre que mordió al perro. Hay mucho. No, pero por supuesto, hay bueno. muchos políticos que dejan su vida. Por supuesto que sí, no me va a encontrar a mí en esa postura. En este caso puntual estamos marcando porque realmente creo que con el tema del indoamericano se demoraron ambos, ¿no? Gobierno nacional y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Y ese problema vuelve. Anticipo que ese problema vuelve. Entonces, ¿cómo sabe que vuelve? ¿O lo por están la organizando necesidad, para por la que necesidad vuelva? y ¿Va a la haber más gente toma? que alquila sigue apretando más, pidiendo más aumento de alquiler. La inflación, nadie puede dudar la inflación que hay en nuestro país. Y a través de eso se basan en la inflación y están pidiendo más los alquileres. La gente ya no aguanta. Me parece que la solución pasa por la urbanización de las villas y por los nuevos planes. Me parece que cuando uno empieza a dar soluciones, el conflicto baja, se asienta y entonces en una mesa uno se puede poner a dialogar sin segundas intenciones. Si como vos decís, orejeamos las cartas todo el tiempo, lo único que va a haber es más conflicto. Yo no quiero vivir en un país en conflicto, yo no quiero vivir en una ciudad con problemas de seguridad ni habitacional. No, igualmente acá lo que dice Alderete es un punto dramático para muchas familias, ¿no? El tema de la inflación y el tema de los alquileres, porque en muchos casos se abusan del inquilino y de la necesidad de mucha gente, ¿no? Sí, por eso Esto que tiene que ver el gobierno, la política para ir a la solución. Atención, ¿no? Lo que usted está diciendo. Porque si a mí el gobierno me dice, estoy en un listado y me toca de acá a 2 años, yo voy a tener la esperanza que de acá a 2 años voy a poder acceder a la vivienda. Pero si no hay ningún plan que me diga a mí que dentro de 2 años voy a tener una vivienda, no tengo perspectiva, no tengo esperanza y no tengo También familia. hay que reclamarle a los legisladores que voten el presupuesto. No, por supuesto Bueno, que... nosotros pedimos 100 millones más para los programas de vivienda. Ahora, Ahora ¿qué hay que ejecutarlos, ¿no? Porque son la dos puntas política, de la... El gobierno nacional le dice a ustedes que le voten el presupuesto, ustedes le dicen a Sí, la pero gente con una de diferencia. Carrió, Con una diferencia. se van, Y tengo testigos que no me van a dejar mentir. Nosotros del presupuesto que llegó a la legislatura, al que se aprobó, tuvo innumerables cambios. En el gobierno nacional no aceptaron ningún cambio, porque la política era no tener presupuesto. Para que con los poderes extraordinarios... Ahora, eso decir, no tiene que ser una excepción, eso tiene que ser la regla. En un país donde el oficialismo no tiene mayoría, ¿qué tiene que hacer? ¿Convencer a alguien de la oposición? La presidenta de la Mauricio Nación... Macri critica, la presidenta de la Nación bien criticado porque en su presupuesto puso 8.9 de una inflación mentirosa, que le quita la plata del bolsillo de la gente. Ahora, él la mandó escrita con 8.9. Tuvimos que presionar políticamente para que se sincere la inflación en la ciudad de Buenos Aires. El tema no 3 fue por meses presión. mintiendo. Mauricio Macri a la par de la presidenta de la Nación. Yo no voy a dejar que la gente 24 vea que nosotros escribimos 8.9 cuando en el supermercado paga el 30. Todos los presupuestos de las 24 jurisdicciones tenían una pauta fiscal. No y es la así. pauta fiscal... Santa Fe, vos sos santafesino, no tenía 8.9. 11 tenía. No es así. Tampoco el 29 que pusimos. No es así. Bueno, es menos mentiroso. Y decime la del Ari Macri. en Tierra del Fuego, ¿cuánto tenía? No sé, ¿cómo voy a saber? Ah, lo que tenía? no, pero el gobierno de Ahora digo yo, del Ari. ¿está bien o está mal el cambio que se hizo? Pero ¿Es está muy bien. 29% de la inflación o no? No me ¿Para qué dejaste escriben el terminar. 8.9? Segunda cuestión. No es así. Volviendo al punto de vivienda, nosotros No es así. pedimos 100 millones de pesos más, que todavía es insuficiente. Pasamos de 800 a 890 millones de pesos para vivienda. Los queremos ver ejecutados, los queremos en soluciones. No los queremos en un presupuesto para después ser vaciada con el 5% de superpoderes que se negaron a sacar. Bueno, le hago una pregunta política a los dos. ¿Cuándo se vota en la Ciudad de Buenos Aires? ¿Se sabe o no? Eso es un tema. A ver, debería ser una fecha que todos sepamos. Partidos políticos, periodistas, la Junta Electoral y la especulación mata la regla, ¿no? Entonces la Argentina se pasa discutiendo cuándo vamos a votar y no qué vamos a votar. Nosotros hemos sido muy claros en esto. Habíamos propuesto... ¿O es un problema que todavía Macri no ha definido si va a ser candidato a presidente o a la reelección? No solucionó la interna. Nosotros habíamos dicho... No solucionó la interna y nos mantiene a toda la ciudadanía de la Ciudad de Buenos Aires preso de una interna. No lo mantiene ustedes. Y lo peor que le puede pasar a ustedes es que vayamos a elecciones el 5 de junio. No tienen ni candidato. No se preocupen por nosotros. Nosotros nos preocupamos por la claridad de la transparencia y la transparencia democrática. A nosotros no nos interesa. La claridad y la transparencia. Hemos salido segundo, hemos salido tercero, hemos salido cuarto. Ahora lo que queremos es reglas claras. Porque después viene el fraude como la provincia de Buenos Aires. Comuna con legisladores de la ciudad y jefe de gobierno.
proyecto se va a tratar la semana que viene. Quiero ver si lo votan, porque después acá Bueno, todos se llenan la boca tenés y que después contar no que votan. nosotros tenemos el mismo proyecto, Segundo, pero con una fecha si fuera específica. unificada, hay por lo menos 90 días para tomar la decisión. O sea que, en principio, lo que estamos unificando es comunas, legisladores de la ciudad y jefe de gobierno. Y ahí estamos evitando ya una serie de actos comiciales que, entre otras cosas, cuestan mucha plata. ¿Para qué fecha? Y no lo tenemos. No todavía. lo dicen pero porque van no a pueden ser, decir. El va a ser, proyecto de la coalición cívica seguramente, dice jefe de gobierno, pero cuando sea el legisladores gobierno, y comunas, ustedes fijan la todas fecha. juntas, Mientras reduciendo tanto, el número de administramos elecciones, nosotros. pero con una fecha fija, para que todos sepamos. Bueno, les agradezco, como siempre, que el debate se dé y además que se pueda dar en un ámbito, Quisiera digamos... cerrar con un saludo para las mujeres. Sí, sí, cómo no. Es el Día Internacional de la Mujer y la verdad que me parece que en la política las mujeres han llegado para quedarse. Bueno, por todas ojalá. aquellas mujeres que sufren muchísimo la falta de vivienda, el compromiso le tomo que rápidamente nos reunamos con el gobierno de la ciudad. ¿Cómo no? Bueno, Compromiso cumplido. ahí lo tiene a Diego Santilli. Enseguida vamos a estar hablando con el ministro de Espacio y Medio Ambiente y a él también le puede... No le he pedido la tarjeta también y ya nos hemos comunicado. Es un hombre de palabra, Diego, ¿no? Por ¿Usted supuesto. tiene algún problema en recibirlo al delete? Para nada. Bueno, Para nada. ahí está, se lleva el compromiso Todo lo contrario. de Santilli. En este programa tenemos la característica, mire, el miércoles pasado lo sentamos en esta mesa a Moyano, a Tomada, Funes de Rioja, que ni se querían sentar, y terminamos ¿Habló de la sentando mafia de los los tres. medicamentos, Moyano? Habló de todo. ¿Le dijo la Habló verdad de o todo. se le escaparon? Lo sabrá la algunas? justicia, Fernando. ¿Viste? No nos Mire- pidan a mire nosotros que yo los investigué periodistas. bastante Sí, eso. ya lo sé. Pero no nos pidan a los periodistas que también seamos jueces. Eso a mí no me van a No, sin encontrar. duda. Gracias, gracias a los tres. Enseguida, tras la pausa, Diego Santilli. Todo lo que ha quedado flotando aquí, las preguntas para el ministro de